Cuando Rubén Russo desde Berazategui nos propuso hacer este espacio de Ruta Nacional Malvinas, nos dejó en claro que la idea era utilizar el verbo malvinizar y que esto incluía, además de invitar a los protagonistas de lo que fue la guerra por la recuperación de nuestras Malvinas, también incorporar conocimiento, historia. Hoy es un día muy especial en nuestro espacio porque le vamos a incorporar conocimiento, investigación, seriedad. Hoy tenemos un invitado de lujo, estamos con Marcelo Beccasesi, que es investigador, escritor, un apasionado de la causa Malvinas desde esta generación de conocimiento sobre la historia de nuestro archipiélago. Lo vamos a pasar a buscar primero a Rubén Russo, que está en Berazategui. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, cumplimos con aquel objetivo, Rubén, que nos propusimos al iniciar este espacio hace tanto tiempo, ¿o no? Sí, totalmente. Como vos lo describías recién, nuestra tarea modesta es malvinizar de todas las formas que podemos, y siempre tratando de abordar diferentes miradas sobre las islas, no solamente desde el conflicto, quizás, bueno, la mayoría de programas tuvieron que ver con eso, pero también hemos tenido historias posteriores, y en este caso lo que vamos a ver es un poco más de la historia más temprana, muchísimo más temprana de las islas, a lo que fue el conflicto en sí, a cómo, digamos, empezó a gestar toda la ocupación y esto. Es así que, bueno, nos pusimos en contacto con Marcelo Beccasesi, quien se puso a disposición inmediatamente y nos va a contar un poco esta noche toda esa parte que quizás no conocemos tanto de las islas, pero que tan importante es. Marcelo, ¿estás ahí? Así es, ahí está Marcelo Beccasesi. Buenas noches. Un placer tenerte por aquí, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, igualmente, y gracias por la invitación. Ya hemos tenido oportunidad de hablar más de una vez con tu programa y con tu audiencia, así que para mí es un placer estar en contacto nuevamente con ustedes. Rubén. Marcelo, una de buenas noches y muchas gracias por tu predisposición. Una de las preguntas un poco que siempre le hacemos a los entrevistados es en qué momento o en qué actividad te agarra el tema del conflicto de Malvinas. Mirá, yo terminé la secundaria en 1980 con 17 años. Todavía no podía hacer el servicio militar, por lo tanto el año 81 lo tuve casi medio sabático, así que me dediqué a algo que desde chico me gustó siempre, que era la fotografía. Aprendí bastante ese año y empecé a organizar, aunque parezca increíble, un viaje a las Islas Malvinas que iba a realizarse en enero de 1982. Ese viaje a Malvinas tiene su razón de ser, porque yo había estudiado inglés desde muy chico y tenía la fantasía de ir a practicarlo, pero el lugar más cercano que tenía por mi edad y por mi presupuesto era ir a Malvinas. Por lo tanto, en ese momento hice un contacto con un barco petrolero que era el YPF. En esa época YPF, como sabés, llevaba garrafas de gas y una serie de cosas a las islas. Entonces me aseguré un camarote con mi cámara de fotos y todo como para viajar en enero. Yo sabía que en el 82 me iba a tocar el servicio militar. Lo que no sabía era que ese barco que iba a zarpar en enero del 82 no zarpó por un problema mecánico. No pude ir a las islas. En febrero me convoca el ejército y en abril empieza la guerra. Así que fíjate vos cómo desde esa edad ya estaba marcado mi destino con las islas. O sea, en una diferencia de 3 meses pasaste prácticamente de hacer una... De turista a soldado.
Exactamente, empuñar un arma que casi te lleva por unos días, casi te lleva a entrar en conflicto. Sí, así es. El batallón nuestro, yo soy clase 63, nuestro batallón es el de Arsenales 101, que está donde está Tecnópolis, acá en Buenos Aires, y convocaron en ese momento de urgencia a los muchachos de la 62, mientras nosotros nos preparamos para reemplazarlos, cosa que finalmente no habría de suceder porque la rendición fue una semana antes que nosotros viajáramos a las islas. Pero bueno, viví obviamente muy de cerca, ¿no? El conflicto por amigos, allegados, etcétera. Y después, con el tiempo, iba a terminar viajando a las islas como turista, pero trabajando, porque en una época, en unos años, yo estuve trabajando como guía turístico a bordo de naves que iban a la Antártida, y esas naves me terminaron llevando a las islas a las que conocí justamente trabajando, como te decía, de guía de turismo. Marcelo, bueno, en esas visitas, esas primeras visitas que tuviste a Malvinas, de llegar a ese territorio, creo que ahí fue también donde vos tenés un encuentro muy especial en una casa que te orienta o te impulsa a seguir investigando sobre la historia de nuestras islas, ¿verdad? Sí, yo llegué al museo que ellos tienen ahí en las islas y vi un pequeño recuadrito, un portarretrato donde había una acuarela de un gaucho pasándole el mate a otro, y intenté investigar de dónde habían obtenido esa acuarela. En ese momento la directora del museo me comenta, esto es el año 2002, ¿no? Justo 20 años de Malvinas, de lo que fue el conflicto. Me comenta que eran unas acuarelas que se las habían donado hace muchos años, y bueno, y cuando vi ese dibujo, compré un pequeño librito que había ahí con otros dibujos más de gauchos, y me propuse investigar de dónde venían esas acuarelas, en qué país estaban y quién las había hecho. Y a partir de allí, bueno, comenzar a investigar, a documentarte, y es un poco, me parece a mí, que es ese tema el que orienta tu vida e impulsa esta vocación por conocer y por investigar, ¿verdad? Sí, tal cual. Yo ya venía publicando libros de fotografía de la Patagonia. La Patagonia es casi mi segundo hogar, porque la he recorrido muchísimo. Tengo 6 o 7 libros sobre Patagonia, pero cuando vi esto de los gauchos, recordé que en nuestras escuelas, en la primaria, cuando nos hablan de Malvinas, casi ni los mencionan a los gauchos. Nos hablan mucho de Bernet, de que fue el gobernador, que después vinieron los ingleses y se hicieron dueños de las islas, pero poco o nada se sabe de estos gauchos, de estos paisanos, cómo vivían, cómo se vestían, qué costumbres tenían. Y hasta el día de hoy yo creo que deben ser los gauchos más desconocidos del país, porque todos conocemos gauchos en cada provincia argentina, pero casi nadie conoce los paisanos que estuvieron en Malvinas durante nada menos que 65 años. Marcelo, en esa presencia de gauchos, tengo entendido, de Argentina y de Uruguay, los hábitos quizá eran muy especiales en esas islas, diferenciados del trabajo de campo que se realiza en nuestra pampa húmeda, por ejemplo. Allí se encuentran hoy algunos vestigios de cómo era el trabajo de campo de aquellos gauchos, ¿verdad? Así es. Vos sabés que, retomando un poco el tema de las acuarelas, bueno, finalmente la historia es que logro obtener el dato de que estas acuarelas en estado original están en custodia aquí en Buenos Aires, en casa de una familia de descendientes ingleses, porque un antepasado de ellos era hijo del gerente de lo que fue la Falkland Island Company, la compañía agropecuaria que se estableció en las islas, y este muchacho se dedicó a retratar a los gauchos. Así que estas acuarelas que forman parte de mi libro Gauchos de Malvinas son los únicos documentos que tenemos a color sobre la presencia de nuestros paisanos en las islas, ¿no? Y como vos bien decís, la vida de ellos a la intemperie prácticamente, porque hay que recordar que las islas no tienen árboles, ahora sí, pero en esa época no había nada. Tenían que trabajar con ganado cimarrón que había quedado de la ocupación española y francesa,
y tenían que ir a caballo por turbales, los caballos muy maltratados, porque el terreno es muy difícil para poder recorrer. No solo eso, sino que cuando en 1824 llegan los primeros gauchos llevados por el hermano de Vernet a las islas, la mayoría de los caballos habían muerto en el viaje o se murieron a los pocos días de llegar por las condiciones extremas climáticas. Así que eran gauchos acostumbrados a trabajar a pleno campo y a enlazar toros para luego poder comercializar los cueros y la carne, que era el objetivo de Vernet en un principio. Ahí estábamos viendo en el recorrido de fotografías, Marcelo, algunos corrales hechos con piedras. Eso todavía está en el territorio malvinense. ¿Para qué hacían estas construcciones? Sí, vos sabés que Malvinas, como decía, el problema que tenía es que no había madera. Ya en la época de Vernet se organizaban expediciones por mar para ir hasta la isla de los Estados y obtener troncos para luego poder hacer bretes y corrales en lo que era Puerto Luis, ¿no? O Puerto Soledad, llamado por los españoles. Así que el hermano de Vernet, junto a otros gauchos, llegaron a ir hasta la isla de los Estados para proveerse de madera. Entonces, el material más práctico y más a mano era la piedra, y es la piedra todavía, incluso la turba. En Malvinas hay decenas todavía de corrales hechos por gauchos, con turba o con piedra. Las de turba ya prácticamente no se ven porque la vegetación ha crecido sobre ellos, pero con imágenes satelitales se pueden encontrar grandes corrales hechos por este material. Incluso una de las acuarelas del libro muestra que además había corrales hechos con turba, se cortaba la turba y se dejaba secar y luego se hacían estas construcciones circulares, y hay algunos corrales que llegan a tener incluso de diámetro hasta 20 o 30 metros o 50 metros, eran enormes. Y allí se encerraba el ganado cimarrón. Así es, se encerraban las vacas sobre todo, también había algunos corrales especiales para caballos, y lo que es interesante mencionar de los gauchos es que hubo dos grandes etapas. La primera etapa, que es la de Vernet, que habría de durar de 1824 a 1830, 31, 32. Después ya llegan los ingleses. Cuando llegan los ingleses había muy pocos gauchos, había 3 o 4, pero en 1843 el gobernador inglés Moody se llamaba, comienza a traer gauchos del puerto de Montevideo, que no eran solamente uruguayos, sino que también eran argentinos, y en 1846 se realiza un emprendimiento agropecuario muy grande a través de un comerciante inglés llamado Samuel Lafon, que vivía en Montevideo, pero que había vivido en Buenos Aires, y ese es el origen después de la Falkland Island Company. Llega a haber decenas y decenas de gauchos que empiezan a arribar entre 1846 y 1860 desde el puerto de Montevideo, pero con muchos gauchos argentinos. Son dos grandes periodos gauchescos. Claro, uno de estos periodos termina muy mal justamente por el pago, por el trato, por las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Así es, en la época de Vernet llega el gaucho Rivero junto con otros más, y lo que sucedía con Vernet es que Vernet tenía un establecimiento, creo que como una proveeduría en Puerto Luis, y obviamente sucedía lo que sucedió muchas veces aquí en Argentina en ciertas épocas de nuestra historia, que se le descontaba a los gauchos del sueldo los implementos que ellos necesitaban adquirir. Vernet lo único que le daba gratis a los gauchos era la carne y la galleta, pero les cobraba el resto, las espuelas, los estribos, los elementos para los caballos, etc. Eso por un lado, y por otro lado había un capataz francés que se llamaba Juan Simón, que también los hacía entrar a los gauchos en juegos de naipes y siempre terminaban endeudados. Por otra parte, no cobraban en dinero metálico, sino en unos vales tipo pagarés que se hacían efectivos de dinero solamente cuando los gauchos retornaban al continente, que podía ser después de 1 o 2 años. Esta situación iba a detonar en un conflicto grave, llevado a cabo casualmente por el gaucho Rivero, una especie de revolución que él arma
en 1833, en agosto, cansado ya un grupo de gauchos de no recibir dinero en metálico, y bueno, finalmente había una matanza de 5 personas, que básicamente eran los empleados de Vernet, los gerentes, etcétera. Y luego de esa matanza, que fue en agosto de 1833, los ingleses deciden volver a las islas, porque hay que recordar algo que muchos no saben. Cuando los ingleses toman posesión el 2 de enero del 33 y echan al comandante Pinedo, que había llegado meses antes, enviado por el gobierno argentino, los ingleses conversan con los gauchos de Vernet y les preguntan cuáles eran las demandas de ellos para poder mejorar su estilo de vida, y eso justamente se quejan de esto, de la falta de dinero metálico que Vernet no les daba. Entonces, aparentemente los ingleses arreglan con Juan Simón, con el capataz de Vernet, para que esto cambiara, pero obviamente esto no cambió, y en agosto detonan el conflicto con el gaucho Rivero. Hay que destacar que desde el enero del 33 a marzo del 34 no hubo ingleses, los ingleses se retiraron, y los únicos que quedaron en el sector eran justamente los gauchos y los gerentes del emprendimiento de Vernet. O sea que, a pesar de que los ingleses tomaron las islas, no la ocuparon militarmente desde un principio, sino que regresaron cuando se enteraron de esta revuelta del gaucho Rivero. Marcelo, bueno, vos sos una de las personas que más seriamente analiza la cuestión de nuestras Islas Malvinas. Han habido abordajes desde la ciencia, desde distintas disciplinas, la arqueología, la sociología, bueno, distintas ciencias han abordado la biología, también para establecer algún tipo de relación con nuestro continente, etcétera. Vos has estado al tanto de los estudios, después vamos a ver los últimos estudios, pero ¿cómo has seguido vos analizando la cuestión de Malvinas desde las distintas disciplinas de la ciencia? Mirá, es importante recalcar que los ingleses han estado investigando sobre todo los asentamientos humanos que se produjeron tanto en 1765 de los ingleses en Puerto Egmont, en la isla Gran Malvina al oeste, como el asentamiento de los españoles en Puerto Soledad, que fue durante varios años estuvieron ocupando ese lugar. También ahí fue Vernet, y hubo estudios arqueológicos. Yo tengo aquí una copia de un ejemplar que fue publicado en Inglaterra, de un arqueólogo inglés que se llama Robert Philpott. Por ejemplo, esto que ves ahí es el estudio sobre los restos de los establecimientos de los gauchos en Lafonia, que es un sector donde ellos se asentaron. Este mismo arqueólogo inglés estuvo excavando en la zona donde vivió Vernet y su familia, donde vivieron los españoles, y estas publicaciones nunca llegaron a la Argentina. Yo tengo este libro porque hemos intercambiado con este investigador inglés mi libro Gauchos de Malvinas, y él me ha enviado y en el interior de este libro pueden verse fotos actuales de establecimientos agropecuarios y cómo han quedado, ¿no? Es interesante de ver. Esto es simplemente a modo de ejemplo, pero aquí pueden ver restos de casas y de corrales y de distintas cosas que fueron construidas por gauchos y paisanos nuestros y que actualmente están en las islas. El problema también es que muchos dueños de tierras y de campos en Malvinas tienen prohibido el acceso a extranjeros y también a científicos argentinos. Los científicos argentinos nunca fueron convocados para hacer estos estudios. Hace apenas un par de años salió una publicación hecha allí por una historiadora malvinense, Kelper. Es un libro que tengo aquí, que también lo recibí desde las islas, porque aquí en Argentina no se consigue. Y es un libro muy interesante, como una enciclopedia del campo de Malvinas, con datos sobre distintas cosas que se encuentran todavía en las islas. Hay desde tumbas desconocidas, restos
arqueológicos, casas muy antiguas, etcétera. Es como un raconto de todos los sitios históricos que hay dentro de las islas. Por supuesto, tampoco nos han convocado investigadores de Argentina. Sí sé, sin embargo, que se han hecho, por ejemplo, investigaciones en la isla Keppel, donde hay 30 tumbas de indios yaganes, y para eso han invitado a chilenos, a científicos chilenos, y con ellos sí trabajan de una manera más unida, ¿no? Y a veces comparten justamente los hallazgos y trabajan mucho con sede en Punta Arenas, sobre todo. Claro. Bueno, Marcelo, vos justamente mencionabas ahora a los pueblos originarios del sur de nuestro país y de Chile, los yaganes. Hace muy poco tiempo se dio a conocer un estudio de una universidad norteamericana sobre, bueno, que plantea la posibilidad de que algunos de nuestros pueblos originarios hubieran llegado antes que los europeos a nuestras Islas Malvinas. Vos estarás al tanto y habrás analizado el tema, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante destacar dos cosas. Primero, que es muy preliminar, me parece muy audaz lo que dicen los investigadores de la Universidad de Maine de Estados Unidos respecto a que hubo asentamientos de yaganes, etcétera. En primer lugar, ellos se basan en una muestra de carbono antiguo, carbono fósil, que dicen que quizás haya sido una fogata o algo hecho por yaganes. En segundo lugar, hablan de un amontonamiento de huesos de lobos marinos, pero hay dos detalles que ellos no mencionan. En primer lugar, que esos fuegos pueden ser incluso mucho más modernos, hechos por hasta europeos, porque el fuego de las turbas va hacia abajo, va descendiendo y puede haberse mezclado con una capa antigua. Por otro lado, los amontonamientos de huesos de lobos marinos tampoco son garantía de que hayan sido todos sacrificados por yaganes, porque de hecho en ninguno de esos huesos se encontró alguna marca hecha por alguna arma yagán para descuartizarlos o partir los huesos, etcétera. Sí se encontró una punta de flecha en otra isla, pero hay que tener en cuenta que los yaganes vivieron ahí siendo catequizados por los ingleses en la isla Keppel, y ellos hacían flechas y puntas de flechas, estuvieron desde 1856 en adelante, por lo tanto no es una garantía de que haya habido un poblamiento yagán. Es probable, sin embargo, que algunas embarcaciones hayan llegado hasta las islas, pero seguramente de manera accidental, porque son islas desprovistas de cualquier beneficio para los yaganes, como lo más importante, que es la leña, la madera con la que ellos sobreviven, no solo con el fuego, sino también para construir otras canoas, ¿no? Es probable que quizá alguna corriente marina los haya arrastrado en algún momento, pero dudo que se hayan asentado alguna vez. Rubén. Marcelo, el que haya tantos vestigios arqueológicos por suerte, ¿no? Esto de las tumbas, de los corrales y demás, tiene que ver con que la zona después de toda esa época no fue prácticamente ocupada, o a qué se debe, digamos, porque eso brinda en un montón de años que pasaron muchísima información. Sí, yo creo que, mira, por ejemplo, respecto al tema de los gauchos, nosotros tenemos obviamente nuestros compatriotas excombatientes que están enterrados en Darwin, ¿no? Pero también hay argentinos que llegaron más de 100 años antes del conflicto, que murieron allí y que apenas con suerte tienen alguna tumba. Me refiero a los gauchos. Hay uno que es el más antiguo, que está enterrado en Puerto Luis, lo enterraron en 1841, que es Manuel Coronel, un gaucho que cabalgó con Darwin y que le hizo un asado con cuero una noche que Darwin siempre la menciona en su viaje alrededor del mundo, que quedó impactado. Después hay otro gaucho, que este gaucho era correntino, ¿no? Era de Santa Fe. Después hay otro gaucho correntino que se llama Argüello, que está enterrado en Darwin. Y en Puerto Argentino hay 3 gauchos argentinos. Uno de Santa Fe, uno de Entre Ríos y otro de la Patagonia. Y probablemente haya alguno más que lamentablemente se ha sido olvidado. En algún momento sería importante reivindicar a estos paisanos y ver en qué estado están las tumbas, como para también
hacer algún tipo de homenaje y rescatarlo, ¿no? Marcelo, es un verdadero placer y está siempre vigente la tentación de seguir hablando horas y horas, pero no queremos comprometerte con el horario. La verdad, cada vez que uno necesita información seria, investigación, debe sí o sí recurrir a vos y te agradecemos esta predisposición que siempre tenés con nosotros. No, por favor, para mí es un placer y hay otras historias de Malvinas que te iré proponiendo y que son realmente poco conocidas por la gente, como por ejemplo quiénes fueron las primeras personas que nacieron en las islas, que no es lo que todos creen que fue Malvina, la hija de Malvina, sino que fueron otras personas, te dejo el misterio flotando, pero Dale. que son anteriores. Y también aprovecho la oportunidad para mencionar a la gente de Neuquén, que mi libro Gauchos de Malvinas lo pueden conseguir ahí en la librería del Anticuario, en Mala Palabra también, y también en Alto Comahue, ahí en Yeni. Así que para los que quieran, no necesitan comprarlo en Buenos Aires, ahí en Neuquén también se consigue. Así es. Bueno, además es un libro que tuvo mucha venta cuando anduviste por aquí en la Feria del Libro, así que muchísima gente que ha podido acceder a esta bibliografía y si no, como vos decías, ¿no? Aquí en las librerías Mala Palabra, en el Anticuario y también en el shopping Alto Comahue, que allí también hay ejemplares. Marcelo Beccacessi, muchísimas gracias realmente. No, por favor, gracias a vos y un saludo a la audiencia, también a Rubén. Gracias, Marcelo. Ahí estábamos con Marcelo Beccacessi, este escritor, investigador, una de las personas más serias a las que uno puede recurrir para tener este contenido, esta sensación de conocimiento, de historia, acumular este tipo de información para poder abrazar mucho más la causa Malvinas, que significa, Rubén, incorporarlas a nuestro patrimonio cultural, de conocimientos, de educación, para poder decir mucho más seriamente, las Malvinas son argentinas, ¿verdad? Sí, totalmente, porque creo que en líneas generales, bueno, yo no quiero, digamos, subestimar a nadie, no sé cómo decirlo, pero muchos siempre me parece, y me incluyo, ¿no? Hasta que empecé a leer y a informarme de otra manera. Muchos siempre nos quedamos con esa historia de que hace muchísimos años, 100 y pico de años, vinieron los ingleses, nos sacaron las Malvinas, y a partir de ahí nunca las pudimos recuperar, y la mayor historia que aparece ahí son las del conflicto y posterior a eso. Sin embargo, hay una riquísima historia. Hoy tuvimos apenas una parte contándolo de la mano de Marcelo, una profusa historia de muchísimo tiempo, de muchísimo tiempo para atrás, de las colonizaciones de los grandes imperios, de Inglaterra, de España y de muchos patriotas que fueron a hacer un lugar para estar y demás. No sé si coincidís un poquito con eso. Sí, absolutamente, Rubén, porque además no se puede querer lo que no se conoce. Esto es fundamental. Más allá del eslogan, que muchas veces se abraza por afecto, pero con total desconocimiento de decir las Malvinas son argentinas, bueno, si ya tenés esa predisposición para decir las Malvinas son argentinas aquí o en el resto del mundo, si le agregás contenido, información, como hemos tratado de hacer y seguimos haciendo en nuestro espacio de Ruta Nacional Malvinas, mucho más vas a poder abrazar esta causa. Decir las Malvinas son argentinas con conocimiento de causa, con historia, con investigación, con datos serios, que tengan que ver también con, Rubén, las investigaciones que desde distintas disciplinas se realizan, la antropología, la arqueología, la historia, la sociología, bueno, y además lo que fue la participación de nuestros veteranos, por supuesto, durante la guerra de 1982. Pero la verdad que este espacio hoy ha sido de lujo porque hemos estado en contacto con una de las personas más
conocedoras y más estrictas en cuanto a la investigación, el conocimiento y la historia de Malvinas. Sí, tal cual, y fue muy revelador en muchos aspectos y como también decimos siempre, ojalá haya sido el disparador para que mucha gente quiera seguir informándose al respecto, quiera empezar a informarse al respecto con este gran libro de Marcelo, que tiene muchísima información de todo esto que dijo. Así que bueno, me parece sumamente interesante y modestamente un gran aporte para poder ver Malvinas en un conjunto de situaciones, ¿no? Desde las más tempranas hasta las actuales. Rubén Russo, felicitaciones por tu trabajo. Cerramos este espacio hoy de Ruta Nacional Malvinas. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Abrazo grande.